No, bueno, yo voy a tener, por ejemplo, música. Bueno, ya estamos en vivo para, para toda América en estos momentos, en esta nueva sección, ya, nueva sección de Visual Anaquia, de Asdea Visual Anaquia, con nuestro tema el lente y el discurso, reivindicación cultural a través de la pantalla. Bueno, bienvenidos todos. Tenemos aquí como invitados especiales para este conversatorio, esta charla, a Lana Villar Cotes. Ella es directora de arte de contenidos audiovisuales, comunicadora social, especialista en comunicación para el desarrollo social. Ha participado en producciones como Se llama qué, de Telecaribe. También esta producción estuvo nominada a Premios India Catalina 2018 como mejor documental, nominación Premios TAL de Televisión América en América Latina 2018, Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo 2017 Argentina, Festival Internacional de Cortometraje Cine en la Calle 2017, Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos y Pueblos Originarios Apanegua. Bienvenida, Lana, un gusto tenerte hoy aquí en este espacio. Gracias por invitarme, la verdad muy feliz de poder hablar de cine y de cultura, de dos temas que realmente me encantan. Y como agregando lo que tú decías, sí, yo he trabajado en ese tema de, se llama que en la producción de ese cortometraje documental, pero también he trabajado con diseñadores de moda, entonces que eso también es como otra parte del trabajo que yo he realizado en el tema de videos, fotografías. Listo, tenemos aquí a Luis Fernando Malagón Vargas, director, Rana Dorada Producciones. Fue director de Mar de Colores, un seriado documental de Señal Colombia en el 2018. Son 5 historias precisamente sobre minorías y un tema muy bueno que vamos a tratar hoy, enfatizando las minorías. Fue el director de Se llama qué, al cual Alana, en el cual Alana perteneció como parte de la producción. Telecaribe 2018, fueron 3 temporadas. Director, serie documental 360 La Guajira, fueron las 3 temporadas, perdón, de 360 La Guajira. Además, director documental Trenzar y Vivir sobre el sombrero volteado de los Zenú, director de fotografía y realizador general de la Alcaldía de Barranquilla entre el 2016 y el 2017, y además de que hace la misma labor de fotografía y realizador general con la Gobernación del Atlántico actualmente. Luifer, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Jorge, muchas gracias. Muy bien. Tatiana, hola, hola Lana y hola a todos los que nos sintonizan. Me alegro mucho. Y hoy tenemos un trato especial, una participación especial de Jennifer Falla. Ella es intérprete en lengua de señas para comunidad sorda y que va a ser transmitido también para esas minorías, esa población con dificultades auditivas, son sordos, y va a estar acompañándonos porque el discurso tiene que ser consecuente con el trabajo que nosotros vamos realizando. Y bienvenida Jennifer, bienvenidos todos, con nuestra compañera Tatiana, historiadora, licenciada en Ciencias Sociales próximamente, y darle la bienvenida.
Listo, hola a todos, ¿cómo estás? Alana, hola Luisfer, ¿cómo has pasado? Jennifer, un gusto tenerlos, como dice Jorge, que este espacio sea coherente no solo en el caso de lo cultural que lo represente, como nuestros invitados Alana y Luisfer, sino que también haga espacio y haga eco a aquellas minorías que siempre de una u otra forma han estado un poco aisladas de ciertos procesos socioculturales. Entonces, muchas gracias Jennifer por tu participación, Alana, Luisfer. Y bueno, como el tema, hoy estas sesiones de índole cultural es una, en Alania, Anakia tenemos ese propósito de generar todo lo aquello que tiene que ver con la cultura general y explicarlo a partir de unos expositores y unos profesionales en el área. Hoy el tema es el lente, el discurso y todo y la reivindicación cultural a través de la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros queremos entender cómo se articula aquello de ese tránsito estético, la técnica, la producción, pero también cómo se ha reivindicado en localidades o en regiones, por ejemplo en el caso colombiano o Latinoamérica en general, que han sido siempre minorías o apartados o invisibilizados. Entonces yo para empezar esta sesión me parece pertinente una cita del director Rocha, Grauden Rocha, brasileño, de Nuevo Cine latinoamericano, y él dice así: una cámara en la mano, una idea en la cabeza. El cinema es una cuestión de verdad y no de iluminación. Para nosotros, la cámara es un ojo sobre el mundo. El traveling es un instrumento de conocimiento. El montaje no es demagogia, sino la puntuación de nuestro ambicioso discurso sobre la realidad humana y social. Con esta genial frase que nos compromete a nosotros no solamente a ver el cine como un producto final que simplemente tiene el fin, el objetivo de distraer, sino que también permite encontrar esa esencia social de ciertas regiones y esa verdad que a veces se oculta. Entonces, si nosotros empezamos a mirar ello desde un análisis de cómo ha evolucionado esa historia del cine, aquí en Latinoamérica, vemos que se intentó desde una forma buscar una identidad, buscar aquello que permitiera entender la cotidianidad de muchas regiones, de muchos países que han sido devastados por dictaduras, digamos que fue el siglo XX, posterior, de dictaduras y también de grupos minoritarios como los indígenas, las mujeres, etcétera, etcétera, que permiten también entender, que nos permite acercarnos a ellos. Entonces, mi pregunta para empezar este debate con ustedes es: ¿cómo en las últimas décadas se ha articulado esa nueva producción estética del cine, la técnica, frente a un discurso de unas nuevas sociedades que tienen hoy en día unas nuevas ideas, esos nuevos movimientos sociales, cómo se están viendo representados también en el cine latinoamericano, como para empezar, y luego lo aterrizaríamos en Colombia? Entonces, Alana, Luisfer, un gusto tenerlos y encontrar en ustedes aquellas explicaciones. Inicio yo. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, yo traje diapositivas, no creo que sea mucho del estilo de Luisfer, pero ahí vamos viendo lo diferente que se pueden ver dos personas que también aman el cine. Bueno, yo pensaría, desde todos los análisis y lecturas y películas que he visto, que el cine latinoamericano y el quehacer estético y con los movimientos sociales se articulan es en la búsqueda de una narrativa propia que propicia el autorreconocimiento de nuestro territorio y de nuestra diversidad como negros e indígenas que somos. Es tanto así que en los años 60 el cine se veía como una reflexión de las experiencias populistas que eran más radicales en la época. Y esto tiene que ver que anteriormente las películas tenían mucha influencia de Hollywood, venían con musicales, venían incluso con remakes de películas de Estados Unidos que eran producidas por este mismo país. Y es tanto así que en esta misma década, los años 60, empezaron a tener diferentes cine en América Latina.
el tercer cine, en Argentina le llamaban un cine imperfecto, en Cuba un cine junto al pueblo en Bolivia, y aquí es importante porque en la década de los 60 es cuando Bolivia empieza a sacar largometrajes, o el cinema del hambre, como le llamaban en Brasil. Y una de las películas que retrata mucho esa unión entre la estética y las ideologías políticas o sociales puede ser La Noche de los Lápices, que es dirigida por Héctor Olivera. En ella se recrean las protestas estudiantiles de 1975 a 1980 en Argentina. Y esto es un claro ejemplo de cómo el cine sirve de apropiación de nuestra historia como América Latina. Ya hablando de pronto de películas más recientes, no sé si se la han visto, se llama Ya no estoy aquí, está en Netflix, dirigida por Fernando Fies de la Parra. En esta película encontramos cómo la producción refleja los elementos de una subcultura, se denominan Colombia con K, y ahí nos interioriza en un fenómeno cultural. En ello permean las actitudes de individuos, pero también nos da a conocer una problemática tan extensa como la migración, y eso se da en toda América Latina. Entonces aquí podemos darnos cuenta cómo podemos pasar de un elemento particular, como es esta subcultura que se llama los Colombia, a una problemática tan general como es la migración que se da en toda América Latina. Ok, bueno, sí, yo quiero aportar el hecho de que el nacimiento del cine, pues básicamente se convirtió en una herramienta para el reflejo de la vida misma. Entonces, desde sus principios, digamos que la estética y el formato documental ha sido como un eje transversal por siempre, desde la primera película hasta lo más reciente, incluso las mismas películas que no son documental, sino son ficción, o que son de estas nuevas estéticas de las que hablamos de estas últimas décadas, siempre han sido guiadas por un reflejo de una realidad de las sociedades en general. Y bueno, digamos que en la construcción de las nuevas cinematografías, pues se ha ido variando demasiado. Ya no tenemos pues que el documental sea el que domine en cuanto a el contenido disponible o lo que consumen los usuarios o el público general. Sin embargo, hay muchas producciones que siguen o mantienen la línea de reflejar una realidad, de reflejar a una sociedad. Por ejemplo, en Colombia, esta que acaba de mencionar Lana, pues es una película que claramente refleja a un grupo social. Y también encontramos algunas otras exitosas pues por ejemplo, de Ciro Guerra, que ha sido como el cineasta reciente que ha generado más eco en Colombia por sus películas, y bueno, recientemente por otros asuntos, pero se ha destacado porque ha sido también un reflejo de grupos minoritarios, que puntualmente es pues, de lo que tenemos como eje central hoy. Y creo que ese ha sido un éxito de alguna manera para él, y pues para quienes de alguna manera valoramos el cine. Y contrasta bastante con algunas otras líneas de cinematografía que se produce en Colombia, que lo que buscan es una explotación netamente comercial. Entonces digamos que hay como dos motivaciones. La motivación de hacer dinero a través del comercio del cine, que es esas películas que suelen salir los 25 de diciembre en cartelera, y estas otras películas que se dedican a reflejar a una sociedad y se dedican a contarnos historias que pocas veces podemos ver en los medios de comunicación, ¿no? Que podemos palpar porque pues obviamente hay unas sociedades que están recónditas en nuestros países, pero en ese cine se logra de alguna manera dar a conocer sus necesidades. Y esa otra motivación creo que está muy agarrada aún del cine documental. Ya que tú mencionas esto, Luis, te pregunto, ¿cómo puede hacer un cineasta? Bueno, Alana también, ¿cómo pueden hacer ustedes
para intentar romper esas barreras y que aquel cine comercial no opaque o disminuya la cantidad de público que podría tener a ese cine documental que es muy pesado, pero al mismo tiempo invisibilizado? O sea, no tiene el mismo impacto pues, comercial que el otro. ¿Cómo se podría llegar a hacer para ir rompiendo aquellas barreras con un público más general? Sí, yo creo que hay una tarea que va mucho más allá del mismo realizador de cine, y es de los educadores de público. Es fundamental, es necesario hacer una gran academia y un gran proceso de formación de público. Hay entidades en Colombia, como el Ministerio de Cultura, que suelen hacer muchas charlas y muchos talleres para invitar a las personas del común a que se interesen por estas otras formas de cine o estas otras formas de historias, y que logren como agarrarle el gusto en el sentido de que, bueno, si bien es cierto, la película del 25 de diciembre, el interés es hacer reír a la gente, pero hay otro cine que de alguna manera sensibiliza, educa, nos hace, genera empatía entre todos, y este tema de la formación del público es lo único que realmente nos puede llevar a que haya una gran población que aprecie y admire este otro cine alternativo, pero sin embargo es una tarea muy larga, es una tarea muy pesada. Lo digo porque, repito, hemos visto películas exitosas que llegan a cartelera y que llegan, exitosas me refiero a que su producto es muy bueno, no porque llenen las salas, no porque vendan los millones, sino porque su producto es muy bueno y su mensaje es muy, muy bueno. A eso me refiero con exitosas. Y ese éxito se refleja en el hecho de que llegan a grandes premios internacionales, llegan a los Cannes, llegan a los Oscars, y justo cuando llegan ahí es cuando el resto de Colombia se da cuenta que existe esa película. Entonces ahí ya es un tema del consumo. Y de alguna manera pues termina redundando en que favorece a la película, porque por ejemplo pasó con El abrazo de la serpiente, que tuvo, no sé, un público del 10% del público del cine colombiano en su momento de cartelera, y quedó ahí. Luego, cuando ya estuvo prenominada a un premio Oscar, la repitieron y fue un éxito otra vez en cartelera. El otro 60% del público de cine colombiano fue a verlo, y quedó un 20% que nunca supo de la película. Pero a lo que voy es como que inicialmente el público que consume este tipo de cine es aquel que de alguna manera ya ha entendido el valor y ha pasado como por esos procesos de formación de público. El resto del público, lastimosamente, responde es cuando hay esos fenómenos internacionales o esos fenómenos de tendencia de que una película se convirtió en importante. Bueno, yo realmente estoy de acuerdo con el tema de la formación de público importante, y la educación en Colombia por sí tiene ciertas dificultades o ciertas deficiencias, pero yo pensaría que tampoco es bueno satanizar lo comercial, porque hay momentos donde lo comercial, cuando está buena pases, tiene la oportunidad de llevar un buen mensaje o de hablar con las minorías. Por ejemplo, hubo una película hace 2 años que se llamó Somos, y es de Buenaventura, y era meramente actores afro, y el tema era muy comercial. La película era sobre baile, sobre música, pero también hablaba acerca de una problemática que se dan en Buenaventura. Entonces yo creo que también hay posibilidades de unificar una temática, una problemática de una sociedad, de una comunidad, y poder hacerlo comercial, y ahí de pronto es la mirada del director que le puede dar a una película. También es cierto que las diferentes convocatorias, digamos, del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, de las diferentes organizaciones en general, ¿quiénes son los que ganan más este tipo de convocatorias? Una comunidad pequeña que de pronto no tiene tanto acceso a internet, o no tiene acceso no conoce que existen este tipo de convocatorias, pero sí tiene la historia, o alguien que ya lleva años haciendo esto. Entonces también hace parte de la labor de las instituciones que dan este tipo de dinero para poder hacer películas.
Muy bien, la verdad es que es interesante este tema desde el punto de vista del rescatar no solo los elementos del cine, porque hay que pensar que esto no solo los elementos del cine o las labores audiovisuales en general, documental, seriado, cortometrajes, cine, sino es rescatar también como plan ese arte menor. ¿Y a qué le llamamos arte menor? Alguna vez Félix Guattari mencionaba sobre el arte menor, aquel arte que no está condicionado por el poder, sino realmente son aquellos que no tienen el poder para transmitir su vivencia, su trabajo, su labor. Y creo que en Colombia se ha venido trabajando mucho eso. Ahora, ¿qué producciones sirven como referente para analizar estos movimientos sociales que están generando algún impacto en el siglo XXI? Porque en el siglo XX aún carecía de la promoción o el apoyo de estas minorías. Ejemplo, Luis Fer tiene un seriado Mar de Colores y tratan sobre minorías. Son un capítulo especialmente dedicado a las minorías, sea negro, sea ejemplo, alguien con discapacidad, un sordo, un capítulo de un sordo, de una pareja de problemas auditivos y que también le reconstruyes su historia, su vivencia a través del lente, a través de la pantalla. Entonces, quisiera que me hablaran un poco de eso. Sí, bueno, la serie de la que hablas, Mar de Colores, es una serie que narra el Caribe de diferentes grupos de minorías. Encontramos o lo dividimos en cinco grupos minoritarios, que son pues los afrodescendientes. También tenemos a las comunidades en condición de discapacidad, particularmente estos son auditivos. Tenemos uno sobre la comunidad LGBTI, uno sobre una comunidad étnica, que sería el Wayuu, y también tenemos uno de una comunidad religiosa, que serían los israelitas. La base de esta serie era que con cada una de estas minorías contaríamos una de sus particularidades. Por ejemplo, en el tema de los afro, quisimos contar un juego tradicional, un deporte tradicional de la comunidad afro, que es el bate tapita, que es ese que se juega mucho en los barrios populares y en los pueblos, con una tapa de gaseosa y un palo de escoba, y simula ser un juego de béisbol. De alguna manera este es un juego que viene desde la época de los negros esclavos que huyeron de Cartagena y que formaron los palenques en Bolívar y demás. Esa era como de alguna manera su forma de entretenimiento, y aún se mantiene viva como tradición. Hay muchas zonas donde incluso se hacen campeonatos interdepartamentales de bate de tapita, de chequita o de tapilla, tiene diferentes nombres. Y entonces quisimos como mostrar esa parte tan bonita de una comunidad afro. No nos dedicábamos en esta serie como tal a contar problemáticas puntuales que tuvieran o a querer hacer una radiografía de una comunidad por ser diferentes, no, sino que mostrar particularidades y proyectos que tuviese alguna persona que pertenece a una comunidad. En el caso de Nazareo, que es la comunidad religiosa, el capítulo se llama Nazareo. En este capítulo, por ejemplo, mostrábamos la misión particular, un proyecto personal de nuestro protagonista, que era poder mantener la ordenanza de su religión, que es vestir una túnica permanentemente, usar su barba permanentemente, tratar de asemejar mucho a lo que era la forma de vida de Jesucristo en su momento, que es como la línea que siguen los nazareos o los israelitas, basados en lo que dice la Biblia. Ellos seguían casi que al 100% en lo que les diga la Biblia. En el caso de los sordos como minoría en condición de discapacidad,
ellos han tenido por lo general muchos inconvenientes para lograr una vida como la que tiene el resto de la comunidad. Y me refiero a dificultades en capacidad, en posibilidades de estudio, dificultades en posibilidades de conseguir un trabajo, dificultades en la mayoría de los escenarios de la vivencia de una sociedad. En este caso, pues encontramos a una pareja, como tú lo mencionabas, que uno de ellos sí consiguió un empleo en Barranquilla en una fábrica que se atrevió a darle empleo a varios sordos, porque encontraron que en los sordos tienen todas las capacidades para poder trabajar, concentrarse, incluso rendir mucho más de las personas oyentes. Y esa historia de él contrastaba con la de su esposa, que por muchos años estudió, se especializó, pero nunca ha podido conseguir un empleo. Entonces, digamos, ahí mostrábamos como ese paralelo. También teníamos la historia de Lismari, una chica guayú, que vive en La Guajira, entre Venezuela y Colombia, todo ese recorrido, toda esa zona guayú, que es una zona sin frontera porque es una zona étnica, pues para ella, que pertenece a la etnia, y ella como tal pertenece a un grupo de comunicaciones guayú, tiene su propia escuela y su propio proyecto de comunicaciones, y ella quería hacer o está haciendo procesos de documental. Entonces nosotros hicimos un documental de alguien que estaba haciendo un documental para sacar, de alguna manera, dar a relucir algunos símbolos de su comunidad que por las modernidades y por las nuevas educaciones y por todo este rollo han sido de alguna manera dejados atrás, que es el Eiruku. Me falta un capítulo. Es el de la comunidad gay, el de la comunidad LGBTI. Ese puntualmente contamos la historia del carnaval gay de Barranquilla. Desde la visión de Jairo, el director del festival, junto con su pareja, que ellos tienen el proyecto, y mostramos allí cómo sacan adelante y cómo de alguna manera tratan de desvirtuar aquellas hipótesis que hablaban desde hace muchos años de que el carnaval gay era un desastre y que sencillamente era un festival de locura. Ellos pues si bien es cierto, encuentran y necesitan un espacio donde no solamente tengan igualdad, sino también respeto, y que sea un espacio creado por ellos. Entonces, dentro de todo lo que se permiten como comunidad LGBTI, también ellos mismos ponen como unas reglas y se exigen mucho para que su festival, su carnaval, cada año pueda sobrevivir y pues ser más incluyente. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue como con cada minoría mostrar un proceso. Y eso pues obviamente termina siendo como el reflejo, como lo decían al principio, de ese tipo de sociedades que han sido invisibilizadas, que han sido simplemente mitificadas por alguna razón y que desconocemos mucho de ellos. Entonces, en estos capítulos podemos encontrar y podemos apreciar un poco más sobre cada una de las comunidades. Muy bien. Y ahora, a través de eso, para Lana, como referente, el lente, la pantalla o este tipo, ¿qué producciones podrían ser referentes para hablar de estos movimientos sociales a nivel general? En este momento es el caso colombiano, ahora a nivel general, ya que en Colombia existen ese problema de las minorías en cuanto a la búsqueda de la visibilización ante la sociedad. Entonces, quisiera que nos compartieras un poco de tu apreciación. Películas que sean referente con la inclusión, dices. Con estos movimientos sociales que no, los movimientos sociales no son necesariamente protestas, sino realmente los movimientos sociales son pequeñas minorías que buscan un lugar. Sabemos que hay una reflexión sobre que alguna vez, a partir de los 60, hay una emergencia de la sociedad civil en la búsqueda de la identificación, un despertar de la sociedad civil, y por eso se nacen las ONG, los voluntariados, grupos alternativos de reflexión. En el caso preciso de los llamados sin tierra. Entonces, y hoy en el siglo XXI eso no ha cambiado mucho, entonces podemos conversar sobre eso. Bueno, yo pensaría que la cinematografía en Latinoamérica ha trascendido por diferentes etapas. Y todo esto en la búsqueda de una narrativa sobre nuestro territorio.
pero es en las últimas décadas, como tú acabas de mencionar, que esta narrativa empezaba a tomar forma. Por ejemplo, en los años 70 el cine era como un poco más intimista y donde el humor hacía parte. Me doy cuenta que anteriormente se hablaba era de melodrama y después empezó a hablarse también del pesimismo y de las relaciones de la familia, de las contradicciones morales y éticas de las personas y cómo se veían afectadas por diferentes movimientos sociales o las ideas sociales que había en una sociedad. Películas que de pronto en Colombia hacen un poco el tema de la reivindicación. En los últimos años, por ejemplo podemos hablar de El Día de la Cabra, que es de San Andrés y Providencia, y en este caso muy especial es porque los mismos realizadores son de la comunidad. Entonces, no solamente es alguien de afuera que viene a hacer una película, digamos, por ejemplo, Ciro R. y Cristina Gallego, que no son guayú, pero hicieron una película que hablaba de la historia de La Guajira. También hay películas, por ejemplo, documental que se llama Señorita María. No sé si la alcanzaron a ver, que es la falda de la montaña, hace como 2-3 años que estuvo en el FIXI. Entonces, este tipo de producciones que de pronto no son tan conocidas por otras personas, pero en los festivales sí hacen parte. Entonces, esa también es otra labor importante, tener festivales de cine que nos permiten ver la mirada del otro en una pantalla. Alana o Luis, yo les iba a hacer una pregunta con respecto a esto, y ya que ambos tocan ese papel de la dignificación de esas sociedades, porque, bueno, dentro de lo que el director quisiera mostrar, a lo que se puede el producto final verse reflejado, hay algo que tiene que pasar como en un límite para no traspasar aquella frontera, que no se romantice en caso, por ejemplo, la pobreza, o que no se vea simplemente como el lado estético de que, bueno, lo que uno llama, o se ha llamado en el cine la pornomiseria, sino que por el contrario, aquellos documentales o aquel largometraje permitan dignificar esas sociedades o esas comunidades, y no que simplemente se vea como un producto de miren cómo vive, cómo, porque eso también al mismo tiempo terminaría siendo como un poco de exclusión. Entonces, ¿cómo sería en ese caso desde ustedes, desde el punto de vista de productores y directores que están detrás de la cámara? ¿Cómo hacen para que ello no se vea dignificado, aquellas comunidades, por el contrario, utilizadas? Claro, en nuestro caso, en el caso pues, de mi equipo, de Rana Dorada, lo que siempre hemos planteado es tratar de desdibujar esa línea que hace la diferencia. A nosotros pues, nos interesa mucho más dentro de las minorías, que se supone que son distintas entre unos y otros, encontrar cosas que sean destacables, que los hagan mostrarse como sociedad, que los hagan mostrarse como personas, que los hagan demostrar que son capaces de muchas cosas, sin tener que recurrir justamente a esas radiografías de sus males, de sus tristezas, de sus problemas, porque básicamente los problemas están en todos los círculos de la sociedad, independientemente de que sean minoría o no. Entonces, digamos, de nuestra parte siempre ha sido como una premisa, desdibujar la línea de la diferencia y demostrar que de alguna manera todos podemos ser iguales, aunque físicamente exista una disyuntiva, pero realmente pues todos somos iguales como seres humanos. ¿En serio? Bueno, yo pienso que cuando se habla, digamos, de las minorías, creo que es importante no llegar a la comunidad como un ejercicio etnográfico, sino como un ejercicio de brindarles a ellos también la oportunidad de tener el equipo técnico y teoría de cómo hacer cine, por ejemplo. Esa es una manera donde se puede quitar esa línea de, como dices, la pornomiseria en el cine. Digamos, brindándoles a ellos las capacidades o los elementos para poder realizar
una producción donde ya no sea el externo mostrando cómo es su perspectiva de la comunidad, sino desde la comunidad mostrando su cosmovisión, digamos, en el tema de una comunidad indígena. Sí, justamente ese tema que menciona Alana al final de la cosmovisión me lleva también a resaltar que las diferencias son pues desde muchos aspectos, las diferencias en pensamientos, en creencias, y lo primordial es como lograr en una sociedad que sea espectadora, más que entendimiento, es respeto y empatía. Creo que eso es fundamental en que nosotros logremos llevárselo a un público, que nosotros logremos que el público acepte, procese y ponga en práctica eso. Claro, es que fíjate que hay algunas películas, algunas producciones y terminan siendo algo independientes, como la película esta, que no sé si la conocen, Moody, sobre el color de la vida, con una mujer con discapacidad que puede pintar unos cuadros hermosos, y ella fue muy famosa porque fue una pintora que fue reconocida a nivel mundial. Muchas obras fueron vendidas. O la película esta también, La lluvia, que se hizo en Cochabamba, Bolivia. Y es que es una producción, iban a grabar sobre la llegada de los españoles y se topan con la realidad o el contexto de las protestas sociales con respecto a la reivindicación indígena. Y entonces la producción se ve envuelta en el caso de las protestas y los movimientos sociales, y ellos empiezan a volverlo personal y a identificarse con esos movimientos. Entonces eso hace parte precisamente de ese discurso de la filosofía de la liberación, sobre lo que la sociología habla, sobre la reducción de la cultura. O sea, dentro de una cultura hay muchas culturas, y dentro de muchas minorías hay diferentes minorías. Y muy a pesar de que en Colombia se han implementado algunos casos de ejemplo, el Plan Nacional de Educación, el respeto y la práctica de los derechos humanos, aún queda mucho trabajo por hacer o por identificar. Entonces, todas estas producciones hacen parte de identificarse y que el discurso cambie. Claro, de alguna manera se convierte en un pequeño grano. Alana, y sigue Luífer. Yo. Sí, le quería darle a lo que estaba diciendo Jorge, es que personalmente en Colombia, que la cinematografía de Colombia está hacia el camino de la reivindicación cultural, para poder dejar de ver a los grupos étnicos, a los afros, a los raizales o de la comunidad LGBTI como un espectáculo, más como que hacen parte de nuestra construcción como sociedad que es completamente diversa. Luífer. Yo quería sumar que en efecto este tipo de productos realmente pues no van a resolver las diferencias sociales, se convierten únicamente en un grano más, en un grano de arena más para que aportan justamente a todo este proceso educativo de sociedad. Lo interesante es que podamos hacer productos que lleven estos mensajes y que sean interesantes, que logren eco, que logren reproducción, para que la gente pueda apropiarse un poco de esas diferencias y de esos grupos sociales que la gente de la ciudad no conoce o que la gente en otras regiones no conoce, y que de alguna manera podemos nosotros a través del trabajo pues llevárselos. Yo iba pues también a hacer un aporte allí, y era con respecto de que, bueno, sí, está también la cuestión de los movimientos sociales indígenas, los raizales, pero también hay que entender que, y también la mirada del cine se ha enfocado mucho en ello, es que, bueno, aunque hay diferencias sustanciales entre el paisaje urbano o la realidad
rural, social rural, que también es lo que ha tratado de resaltar el cine hoy día. Pero en lo urbano también encontramos como esos actores invisibilizados. Es más, Alana ahorita también habló que hacía parte de, bueno, que en ese caso era más bien un campesino, cundiboyacense, cuando hablaba de la señorita María, de lo LGTBI, cómo aquella persona dentro de ese campo se veía discriminada, entrando en su propio hábitat y encontrar su propia representación. Pero también en el caso urbano existen esas problemáticas. Es más, si el cine colombiano también lo ha intentado reflejar lo que fue la década, finales de los 90 hacia el 2000 y las producciones que se han hecho con el narcotráfico y la influencia que ha tenido en comunas y personas discriminadas, no solamente en el caso social por los grupos minoritarios o étnicos, sino también por la parte económica, clases sociales, por cuestiones también de género, por cuestiones también de edad, los niños. Entonces, todo eso hace parte de un paisaje que no solamente es como, bueno, quedarnos en lo raizal, en lo étnico, sino también entender desde el urbano cómo se ha visto reflejado esas manifestaciones y a través del cine. Por ejemplo, el caso del narcotráfico, que ha dado mucha película y mucha tela por cortar, aún su influencia sobre ciertos grupos sociales. Tiene algunos problemas técnicos, Alana, con la señal. Luifer, ¿podemos continuar? Sí, claro. Pues sí, lastimosamente ha sido como una ancla bastante pesada que ha sido incluso difícil de quitarnos como estigma a nuestro país, este tipo de contenidos. Me refiero a las narconovelas, a las narcopelículas, narcoseries, que de alguna manera han seguido haciendo eco a una problemática que hace muchos años nos abarcó y han desplazado por montones a producciones que son más educativas. Allí radica tal vez el principal problema, el hecho de la comercialización que hablábamos al principio pues de este conversatorio, que esas producciones que tienen un objetivo comercial al 100%, su fundamento es el entretenimiento y sus medios de comunicación, pues por comercializar, le prestan mucha más atención a ese tipo de contenidos y desafortunadamente a nivel general se termina invisibilizando a esos otros grupos de sociedades. Pero dentro de eso, bueno, exacto, es verdad lo que tú dices en cuanto a que hay productos que son estrictamente de carácter comercial y ahí podríamos hablar y hacer una lista de todas esas narconovelas. Sin embargo, hay producciones de Gaviria, por ejemplo, que han permitido una reflexión más allá de simplemente la parte de estética de cómo se veía el narco, solo como la narcocultura, así, sino visto desde un punto de vista más antropológico, el impacto que esta tiene sobre las sociedades. O sea, creo que, bueno, hay algunas producciones que, sin desestimar como La Virgen de los Sicarios u otras, que han tenido esa idea, o por ejemplo en Brasil, Ciudad de Dios, que han tenido aquello de mostrar sin necesidad de llegar como a ese morbo de lo que ha hecho el narcotráfico, sino más bien brindar una reflexión de cómo el narcotráfico ha impactado negativamente no solo en Colombia, sino en general en Latinoamérica. Como, no sé de qué manera los directores, bueno, fuera de lo comercial, que es lo que uno discute normalmente, creo que se podría hacer producciones mucho más que inviten a la reflexión. Claro, sí, claro que sí, tienes toda la razón. Hay muchas de estas producciones que terminan dando un mensaje y que claramente han hecho eco en los espectadores. Sin embargo, lo difícil es que en muchas de estas, en las nuestras, prima el protagonista, el otro protagonista, el que fue el malo, el que fue el narcotraficante. El victimario. Exacto. Recientemente hubo una película que fue bastante transgresora aquí en Colombia, se llamaba El Monstruo, creo que era,
no recuerdo en realidad en este momento, que mostraba mostraba de la peor manera a un hombre que maltrata a una mujer, a un hombre que maltrata a su esposa, a su pareja y a sus hijos, y lo mostraba sin censura. De alguna manera esa película, aunque era muy fuerte, porque realmente sus imágenes, su contenido y su mensaje era bastante fuerte, puede que, aún siendo el protagonista, el victimario, lograra ese mensaje por lo fuerte de la conciencia sobre o sea, qué tan malo está haciendo el feminicidio, qué tan malo está haciendo el machismo, qué tan malo está haciendo la violencia intrafamiliar. Es un poco parecido al esquema que usaron en La Naranja Mecánica, esa película que sin censura muestra una violencia y muestra una social, un grotesco que llega en el pensamiento de los espectadores. ¿Me están oyendo? Creo que está ahí como interferencias. Sí, hay interferencias, se corta un poco el video. Jorge, ¿hay algún problema técnico? ¿No? No, ya estableciendo, para seguir conversando sobre este tema. El animal se llamaba la película de la que yo estaba hablando. El animal. El animal. Una película colombiana que salió hace unos 3 años más o menos. Aquí Adri Conrado de la O menciona La mujer del animal, y esa es de Víctor Gaviria. La mujer del animal. Exacto. Correcto, exactamente. Vamos con algunas interacciones con el público para hablar de este tema. PBC21, aquí mencionan que es un claro ejemplo sobre el caso de las pequeñas películas que representen, o aquellas producciones que representen precisamente alguna problemática o movimiento social. Álvaro nos menciona que él añadiría como referente dentro del cine la película francesa La Haine de Matthew Kassovitz. Sí. Ahora, viene una pregunta que es de Edian de la Cruz Cervera. Dice, es como desligar la dependencia por visibilización de esos entes como los ministerios o secretarias. Habría que pensar bien esa pregunta. Una pregunta incitado a es como desligar la dependencia por visibilización de esos entes como los ministerios o secretarias. Y hay que pensar muy bien qué es lo que está refiriéndose Edian en la pregunta. Ahora, hay una reflexión con respecto a lo que nosotros trabajamos en el campo de las humanidades, las audiovisuales. El producto audiovisual no es muy bien acogido, precisamente en las universidades. No hay como una relación directa con los trabajos audiovisuales y en el caso de los humanistas hacer una producción audiovisual, ya que no tienen las técnicas necesarias para poder hacer este tipo de trabajos. Pero y en muchos casos las producciones están cerradas o que no tienen la explicación necesaria para poder darle una evaluación humanista, porque digamos que pueden ser sectarias, pueden no tener la disciplina o la investigación pertinente a un trabajo audiovisual. ¿Tú qué dirías con esta unión entre Ciro Guerra utiliza antropólogos para sus trabajos, para sus producciones? Y es un trabajo muy grande, muy bueno, muy fuerte con todos estos tipos de producciones cinematográficas. Entonces, la relación entre
de producción audiovisual y los humanistas deben ser muy, muy, muy unidas, y realmente carece aún de apoyo. El apoyo lo podemos encontrar desde concursos de ministerio, pero más allá en las universidades, pues es complicado. Claro, sí, justamente yo considero que realmente es fundamental hacer ese trabajo interdisciplinario. No podemos creer que el que hace cine está preparado para contar cualquier historia. El que hace periodismo está preparado para contar cualquier historia, o el que hace televisión. No, en realidad, pues ese trabajo interdisciplinario siempre va a ir de la mano de historiadores, de biólogos, de sociólogos, de antropólogos, dependiendo del caso, dependiendo de cada historia que se quiera contar, por supuesto. Pero nosotros como realizadores nos debemos convertir tal vez en una herramienta para transmitir esos conocimientos que ellos por años han hecho en sus procesos de investigación, en sus procesos de pedagogía, en sus procesos de experimentación incluso. Entonces, somos un vínculo, en realidad somos como un vehículo, un puente. Bien, bien, bien. Sí, exactamente, tenemos que trabajar unidos en este aspecto. Hablando desde la polémica del cine, ahora uno lo puede abordar, ya que también nombran de que no se pueden separar lo social, como en el caso de la censura, últimamente con lo de que el viento se llevó, por lo que los grupos afros se sentían ofendidos frente a lo que se mostraba en esta película y censurarla. Ese tipo de respuesta, ¿cómo se podría ver desde el punto de vista de producción de cine? ¿Realmente es buena la censura? Pues digamos que hay para todo. Hay películas que lastimosamente terminan siendo censuradas en algunos países, en otros países no. Pero es que hay público para absolutamente todo, así como hay realizadores y películas para cualquier tipo de público. Censurarlo o no, pues bueno, a veces termina doliendo que un proyecto que ha llevado tanto tiempo de realización y tanto dinero y tantos esfuerzos y tantos sueños de pronto de un equipo termine siendo mutilado, pues claramente no es agradable para el gremio, para muchos en el gremio. Sin embargo, puede que termine convirtiéndose en una reivindicación para alguna sociedad que eventualmente terminó ofendida. En este caso, pues, si hablamos de una etapa en la que la comunidad afro a nivel mundial está reclamando derechos y está reclamando respeto, recientemente se ha visto un montón de manifestaciones y que no han sido solamente en el cine, sino también desde la misma presentación comercial de un límpido o que decidieron cambiarle a la imagen para no seguir estigmatizando pues a la comunidad afro. Y yo creo que lo que sucedió recientemente en Estados Unidos con el tema de la violencia pues destapó obviamente a nivel mundial y generó un movimiento que se ha visto reflejado pues en todos los ámbitos de la sociedad. Lo que sucede es que anteriormente las películas con este tipo de censuras, anteriormente las películas para la representación del negro, del afro, habían diferentes características. Ejemplo, estaba el afro grosero y siempre estaba la sirvienta que era ingenua, o aquel que es realmente sexualizado el negro, pero normalmente eran subyugados o eran realmente personajes que estaban debajo de la imagen del nivel del protagonista también. El protagonista. Normalmente siempre eran sirvientes, conductores y hasta criminales, porque el negro también era utilizado en el cine como normalmente lo colocan, de criminal. Y además que no solo el negro, es que realmente hay un manejo de la imagen del árabe. El árabe siempre era alguien peligroso, terrorista, y eso es una imagen de lo que las producciones hollywoodenses han hecho. Y nosotros hemos acogido eso, a diferencia de las producciones que se empezaron a presentar a eso de los 80, 90, con la estrategia del caracol,
cóndores no entierran todos los días sobre el conflicto armado. Entonces, creo que todo obedece a un contexto que hoy está cambiando y cercenar una película, porque lo cercena, como Lo que el viento se llevó, que es una de las mejores películas de la historia, creo que hacen parte de quitar de la historia una labor desde el punto de vista audiovisual. Sí, eso es cierto lo que tú dices, Jorge, hacen parte de un contexto y aquello, el problema está, también podría pasar como lo que opinábamos ahorita, era que no se, que se dignificaran aquellos papeles, ¿ya? Y entonces, ¿qué sucedía con este tipo, o qué sucede más bien con este tipo de historias hollywoodenses? Que se termina caricaturizando. Es más, en producciones colombianas, hasta hace poco uno veía esas mismas caricaturas de los personajes, esos mismos estilos, esos mismos clichés, que el negro hacía esto, que el campesino hacía esto, o del costeño bullicioso, el costeño flojo. Entonces, todo ese montón de caricaturas al final no terminan sirviendo como el reflejo de nuestra sociedad, sino por el contrario, terminan ofendiendo a aquellas comunidades o sociedades que obviamente no se ven de esa misma manera en el cine reflejado. Claro, claro, y eso es algo que se ve no solo en el cine, en este caso, pues en nuestro país es muy común en la televisión ordinaria esa caricaturización de las regiones. Y pues digamos que el grueso del contenido audiovisual que se hace en Colombia está marcado por los recursos económicos que giran alrededor del interior del país. Entonces son ellos los que mueven de alguna manera la gran cantidad de proyectos audiovisuales y desde allá terminan haciendo eso, caricaturizando a las provincias, caricaturizando al costeño, al caleño, al chocuano, etcétera, al pastuso, y, y eso termina generando pues más brecha social, en realidad, eso termina generando más regionalismo y precisamente eso, mitificando y cada vez haciendo peor la idea que tienen de los que no son del interior del país. Sí, es que mira lo que está mencionando Dian sobre que si él hablaba sobre cuando el invitado, o sea, me imagino que Luis Fernando, mencionó sobre los entes institucionales deben visibilizar a las producciones, no hollywoodenses, si no es necesario la disposición y participación del Estado, y sobre qué tanto el largometraje, cortometraje o cortometraje colombiano están ligados a la disposición que tienen las instituciones colombianas. Y pienso que lógicamente sí, es que es más, hay un cine mayor y un cine menor, como lo mencionaba Guattari, Félix Guattari. El cine mayor es aquellos que están ligados precisamente al apoyo institucional o que pertenecen al establecimiento y tienen este apoyo de producciones. Y el cine menor es aquel trabajo que se hace por convocatoria y que rescatan el diario vivir de una comunidad o de un personaje. Sí. Ejemplo, en el Chocó, producciones en el Chocó que son realmente hasta con el celular, que lo presentan en YouTube o lo montan en redes, pero no tienen el apoyo necesario de las instituciones colombianas. Sí, ahí ya digamos que entramos a un asunto que responde a la misma formación, a la misma responsabilidad de los entes gubernamentales y de la academia de formar justamente realizadores para que no solamente se dediquen a usar una cámara, sino que también aprendan a formar un proyecto, a definir un proyecto que finalmente termine participando en este tipo de convocatorias. Pues claramente sería fabuloso si el país tuviese el dinero suficiente para poder patrocinar y hacer realidad los proyectos y las ideas de muchísimos realizadores o cineastas que hay en todo el territorio nacional, pero sabemos que esos recursos son limitados. Entonces, terminan quedándose en quienes tienen la experiencia, en quienes han tenido el proceso académico, en quienes ya de alguna manera se han formado como desarrolladores de proyectos. Pero bueno, de todas maneras, lo que tú mencionabas sobre este cine hecho con celular y con herramientas y cine económico,
que no es tampoco nada raro. A diario nosotros, cada uno de nosotros está grabando cosas con su celular o haciendo fotos y publicándolas en sus redes sociales. De alguna manera ya somos generadores de contenidos. El asunto es que hay algunos que ese contenido que lo tienen a la mano o en su bolsillo a diario, se les prende la chispa y logran convertirlo en un producto de visibilización. Algunos terminan viralizándose y logran un gran objetivo de llegar a todo público y a cualquier lugar del mundo, y hay otros que desafortunadamente pues se quedan como en un público muy local. Bueno, el asunto es que pues si existen posibilidades de que las entidades formen, pues seguramente nuestro cine, el de diario, el de las ciudades y el de los pueblos, va a llegar muy lejos. Exacto. Yo quiero anotar, recordé una película ahora que hablábamos de las diferencias de los negros en el cine hollywoodense. Hace 2 años salió una película que se llamaba Green Book, que logró escalar hasta premios. ¿Sí? Sí, correcto. Okay. Greenwood. Sí, Green Book, muy bueno. En realidad el protagonista era una persona afro que terminaba contratando como chofer y mayordomo a una persona blanca. Y ese afro pues estaba bien posicionado, era un médico, era una persona muy importante en una sociedad y que llevaba a ese blanco a conocer esa vida en la que por muchos años estuvieron marginados los negros, y lo hizo a él que lo sintiera en carne propia. Entonces, digamos, este es un ejemplo muy bueno de cómo dar, digamos, como el espaldarazo o la palmada ahora en reversa. Sí, muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, creo que Alana tuvo algún inconveniente técnico, ¿cierto? Sí, eso No, parece sí. que pudo volver a conectarse, pero realmente la conversación ha sido muy agradable sobre este tema y pues genera también empatía y disgusto en algunos sectores sobre precisamente el cine de poder o el cine que no tiene poder o las producciones documentales que no se registran, minorías que aún no se registran en una pantalla por tener por no herir sensibilidades. Dice Andrea Bibri, bueno, antes de que continúes, para que sigas hablando, dice Andrea, el lente desde la perspectiva documental, desde la sociología, lo veo como una práctica social profesional que actúa desde una perspectiva de investigación y técnica audiovisual, que debe estar soportada en el estudio de las relaciones humanas de escultura, historia y antropología. Y que no sea solo un trabajo, un ejercicio etnográfico, dependiendo también de la realidad que quiere mostrar, menciona Andrea. Y sí, correcto. Es, digamos que es una relación que se puede mantener por mucho tiempo y que además de que fortalece estas producciones audiovisuales. El que no hacer un documental o un seriado porque sí, sino soportado bajo la investigación. Alana fue parte de la investigación que se hizo con Seyamake y que convivió con las comunidades, y eso hace parte del trabajo, y creo que se debe fortalecer desde las universidades este tipo de elementos informativos. Claro, de acuerdo. Sí, justamente, pues eso era algo que resaltábamos hace un rato, que nosotros no somos más que un puente entre los que de alguna manera se han vinculado a la ciencia y al estudio y a la investigación de todos estos procesos que se viven en cada sociedad. Nosotros desde la realización lo que hacemos es como transformar esa información en un producto audiovisual. Obviamente nos vinculamos y vivimos casi que de la misma manera cada uno de los procesos, porque realmente sí hacemos un proceso de inmersión, un trabajo de inmersión,
pero jamás, pues de mi parte, jamás descarto la idea de que es fundamental el acompañamiento de los que se dedican a estudiar a estas sociedades, de los que se dedican a estudiar estos fenómenos y ese tipo de comunidades. Por eso digo en general, no solamente en el caso de una comunidad étnica o de una minoría, sino pues desde la naturaleza, desde los temas sociales, religiosos, etcétera. En todas las áreas de lo que querramos contar, siempre es fundamental contar con el apoyo de esas academias, de esos estudiosos o de esas personas que se han encargado pues de registrar esa historia. Y finalmente nosotros como documentalistas... No, tranquilos. Bueno, iba a decir que y finalmente nosotros como documentalistas, pues realmente lo que tenemos es como un compromiso con la memoria histórica. Nosotros nos encargamos es de convertirlo en una pieza que pueda perdurar, en una pieza más que pueda perdurar, porque claramente los sociólogos, los filósofos, los historiadores, investigadores, lo convierten la mayoría en textos, en artículos, y desde la realización audiovisual o desde el documental lo que tratamos es de convertirlo también en una pieza que pueda llegar a otro público y que pueda tener otro tipo de visibilización. Pero finalmente el crédito es de la investigación. Exacto, eso era lo que yo iba a aportar, era que termina siendo la herramienta que articula aquello de el discurso frente a lo audiovisual. Entonces lo que plasma y permite que eso se pueda reproducir y llegue a otras sociedades. En el caso, por ejemplo, uno sin necesidad de haber vivido en Argentina durante las dictaduras, uno podría ver a través de películas como La Noche de los Lápices cómo fue ese proceso. Igualmente en Colombia muchas personas no han pasado ni han salido de su propia localidad y aún poder ver aquello, que sea en el Chocó, que sea en Bogotá, en Cundinamarca, en el Amazonas, como en el Abrazo de la Serpiente, pues también nos permite a nosotros acercarnos. Entonces como ese puente que está no solo desde el campo de las ciencias, sino también desde el punto de vista del social, lo que atraviesa aquello, como esa línea transversal. Sí, de acuerdo. Bueno, creo que ha sido una gran charla contigo, Luífer, y con Alana, que bueno, al final tuvo unos problemas técnicos que nunca faltan realmente con estos sistemas, y que espero, Luífer, que te haya gustado todo esto, y gracias a todos por haber participado. Jennifer, que para nosotros ha sido fundamental su trabajo hoy para aquellas personas que tienen alguna discapacidad, como lo es el auditivo, problemas auditivos. Entonces, gracias, Jennifer, por eso. Y gracias a todos por haber presentado, y a ti, Luífer, por haber participado y aceptado la invitación. Sí, muchas gracias a Alana, a Luífer, a Jennifer también por hacer coherente este discurso de la inclusión, no solamente desde el punto de vista audiovisual, sino también de la participación, que todos que a todos podamos llegar. Y bueno, Luífer, desde tu experiencia profesional con tu producto de Rana Dorada Producciones, que es fantástico, para que lo vean, lo inviten. Alana, pues problemas técnicos, pero muchas gracias por participar en este espacio. Y bueno, recuerden a todos seguirnos por de Historiadores en nuestras redes sociales, en YouTube también puedes ver esta charla, en Instagram siempre estamos publicando y en Twitter también, entonces nos acompañen y puedan siempre estar conectados con nosotros en cada 15 días, los viernes. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, fabuloso este espacio, y de verdad destaco mucho el hecho de que hayan tenido la participación pues, de Jennifer. Llegar a comunidades más allá de lo que el modelo nos guía de estas videollamadas o de estas conferencias, es un punto muy grande que se están anotando. Entonces, buenísimo eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, que sigan pasándola bien y que tengan una gran noche, y próximamente Visual Anagia con una nueva sesión, y ADEA proporcionando siempre estos espacios académicos, fortaleciendo la academia de estos tipos de espacios. Muchas gracias a todos, cuídense. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.